Tengo el gran placer de presentaros a la persona que va a cerrar el día de hoy. Le conocí pues, hace unos meses dentro de un ciclo de conferencias que hacía la Filmoteca Vasca con el Donosti Physics Center, que bajo el título general, el ciclo de Ez ezaguna, lo desconocido, y bueno, pues le escuché y me encantó. Voy a leer un poco porque hay que leer parte de su currículum. Es un navarro de Uxue, lo digo porque a veces se olvida de decirlo, no es verdad, digo, no es mentira, siempre lo dice, físico, doctor en matemáticas, catedrático de la Universidad Pública de Navarra en Ciencias de la Computación, profesor honorario de la Universidad de Nottingham, fundador y responsable del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado de la Universidad Pública de Navarra. Fijaros en los nombres del grupo. Está considerado uno de los científicos más influyentes y citados del mundo el año pasado, según una guía pues, de estas. Este año pues, creo que está recibiendo multitud de premios, el Premio Nacional de Informática, y ahora mismo me he enterado que cada cuarto de hora que pasa va recibiendo uno. O sea que, pues el premio en Praga a la Sociedad Europea de Lógica y Tecnologías Difusas en reconocimiento a sus excelentes e inspiradoras contribuciones a los fundamentos matemáticos de la teoría de conjuntos difusos y sus aplicaciones exitosas en el procesamiento de imágenes y en medicina. Y además es miembro de Jakiunde, que es la Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco. Entonces, con este currículum nos va a hablar de una cosa que domina, que es datos e inteligencia artificial en el mundo actual. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que a veces sí que es cierto que llevo una temporada rara de que todo el mundo se acuerda de mí. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación, y tengo que decir que he vivido muchos años en la calle General Essundi, ahí al lado, o sea que me siento como en casa. No sabría por dónde empezar, insisto, porque yo vengo de un mundo diferente, con un vocabulario distinto, pero he tenido la oportunidad de asistir brevemente a la presentación que se ha hecho anteriormente y me ha sorprendido la utilización de 259 pacientes, muy pocos. Solamente hay 5, digamos, elementos anómalos, es decir, un problema totalmente desbalanceado, y al final lo que queremos hacer es una clasificación en 2 clases, P1 y P0. Es lo que yo he entendido desde mi ignorancia. Bueno, luego podemos hablar todo lo que quieras, porque sí que estoy bastante involucrado en el tema del tratamiento de grandes cantidades de datos. Y en particular me he enfrentado a temas como el cáncer de colon en un proyecto europeo y en temas como el tema del ictus en el complejo hospitalario de Navarra con muy pocos pacientes, 300 y pico pacientes, totalmente insuficientes. Estas herramientas funcionan muy bien cuando tenemos una gran cantidad de datos. Lo que voy a presentar es algo que está revolucionando la medicina, pero ojo, puedes caer en la ciencia ficción, no se trata de ciencia ficción. Voy a hablar de cosas reales que existen actualmente. Voy a ver un poco cómo es el futuro, pero me vais a permitir 30 minutos para aclarar vocabulario, ¿está claro? Y desde luego es algo que está ya en el punto número 10 de la OMS. El primero es oncología, el número 10 es la medicina de precisión, medicina personalizada, medicina P4, etcétera, que ustedes llaman. Bueno, voy a trataros de tú porque no me sale. Entonces, simplemente quiero decir 2 cosas. En la primera transparencia, luego se me ocurrirán más, y voy a gastar media hora, 30 minutos, exclusivamente en vocabulario. Vamos a entenderlo como cultura general, Yo no entiendo nada, la presentación anterior pues no entendía el vocabulario, pero voy a intentar que os resulte familiar. Por ejemplo, 259 casos, ¿cómo se tratan desde la inteligencia artificial? Con lo que se llama minería de datos, no Big Data. Esa es la diferencia. Entonces, que quede bien claro qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Ese es mi objetivo. Insisto, también hay mucha teoría del juego detrás, hay muchas cosas que podríamos hablar mucho. Pero mirad, en la primera transparencia
recalcar que soy de Jaquiunde, es de las grandes cosas que me ha pasado en la vida, porque el nivel es impresionante, pero decir que hay dos partes. La primera es una fábrica de producción. Me daría igual un quirófano inteligente, como el que existe, por ejemplo, en Bicontex. Aquí, al lado, el gobierno vasco tiene un quirófano inteligente bastante avanzado y con buenos resultados, donde, si os dais cuenta, aparecen todo máquinas y dos sombras que imitan personas. En el día de la industria navarra salió Volkswagen y puso su factoría dentro de 7 años. No había ni una sola persona. Entonces vamos a ir pensando que las personas para trabajos mecánicos y metódicos van a desaparecer. No digo los médicos. Todo esto van a ser herramientas de ayuda a la toma de decisión. Y vais a ver por qué son herramientas. Porque no van a justificar absolutamente nada. No van a decir, este melanoma de piel evoluciona tal, la última revista Nature, el último número de Nature, luego lo pondré, este melanoma de piel tal, acierta 100% o 99,99% de las veces, pero no justifica. Entonces, lo que quiero deciros es que esta parte, las personas van a ir desapareciendo, pero lo importante para mí es la parte derecha, que son los datos. Una máquina o cualquier persona, nosotros hablamos debido a que recibimos información. Esa información, bueno, será de una forma determinada. Las máquinas van a hablar, y los sistemas, los programas, a partir de los datos. Yo me voy a centrar en datos. Datos e inteligencia artificial. La inteligencia artificial entrará cuando a partir de una serie de datos yo tenga que tomar una decisión. Pero la gran cantidad de resultados la voy a obtener con el manejo de datos. Grandes volúmenes de datos. La estadística se ha quedado muy corta. Yo vengo también del mundo de la estadística, sé lo que es. Pero estamos hablando de técnicas totalmente distintas. ¿Está claro? Para mí lo importante va a ser datos. De hecho, es que actualmente, por ejemplo, ciencia de datos es una nueva titulación, 50% es matemáticas, 30% es computación y 20% son aplicaciones. Insisto, voy a hablar de datos, pero mezclaré cosas y al principio voy a hablar exclusivamente de cosas de cultura un poco básica de la inteligencia artificial, simplemente vocabulario. Y pasaré luego a hablar de proyectos de medicina y el último proyecto que me he visto envuelto en el cerebro computacional, que me parece un poco sorprendente, para desmitificar, desmitificar lo que hay sobre el cerebro, etc. Bueno, pues dicho esto, la primera pregunta es siempre lo mismo. Esta es una promoción mía de alumnos, alguno de ellos es muy famoso porque sale en el programa El Intermedio continuamente. Si yo digo Asier Mazo, quien lo conoce, no se sabe cómo actúa el cerebro, pero lo sitúa. ¿Cuántos puntos fija el cerebro en esa imagen? Normalmente uno se fija en el escudo de la universidad y no es así. ¿Cómo transmito yo algo que no sé cómo lo hace el cerebro a una máquina? Ese es el gran problema. Existen situaciones muy raras. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando uno ve una fotografía que dice esto es falso, un hombre llevando una cartera, ¿cómo actúa el cerebro que directamente dice eso es falso? ¿Y cómo se lo hago saber yo a una máquina? Esos son los problemas que nos enfrentamos. Entonces, esto es muy antiguo y tiene el nombre de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones. En el año 56 se reunieron un conjunto de frikis en Estados Unidos porque ahora que estamos con proyectos nacionales y europeos en el pleno plazo, me imagino que estaremos todos igual, ¿qué es lo que pasa con esos proyectos? Para que te den un proyecto necesitas tener un currículum, es decir, artículos en el JCR, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ellos les pasaba lo mismo. Y entonces en el año 56 se reunieron y decidieron definir y crear una revista llamada inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es una ciencia, sí, casi toda matemáticas, pero es una ciencia que trata de hacer máquinas, por tanto también tiene algo de ingeniería, tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Esa definición la dio Minsky, que vino a Navarra hace 20 y tantos años y murió hace 2 años. Y curiosamente, él mismo es uno de los causantes de que hayamos tardado tanto en tener el aprendizaje profundo a base de redes profundas. Luego explicaré por qué, porque dijo una serie de cosas también que frenó el avance en ciertas técnicas. El padre real de todo esto es Alan Turing. Hay 2 formas de acercarse a la inteligencia artificial. Muy fácil. Primera, yo tengo unos síntomas, vamos a hablar de palabras vuestras, una caja negra que es y un diagnóstico, inputs, outputs. Si lo que hace ese algoritmo dentro de la caja negra coincide con lo que dice el mejor médico, eso funciona. Y ese algoritmo es bueno. Ese es el paradigma simbólico. Funciona bien, etc. Pero hay otra gente que dice, no, si nuestra mejor máquina es el cerebro que tiene
neuronas, voy a imitar las neuronas con el nombre de perceptrón, y es el paradigma conexionista. Desde el año 2012, el gran avance de la ciencia en inteligencia artificial es con redes neuronales. El padre de los dos paradigmas es Alan Turing. No voy a contar su historia. Siempre hago la misma pregunta y ahora la voy a hacer, aunque sé que este entorno no es, esto suele tener mucho éxito en entornos de estudiantes, etc. ¿Pensáis que una máquina puede ser inteligente? Alguien que levante la mano. A favor. El resto, supongo que no. A ver, ¿pensáis que una máquina puede volar? Sí, sí, ¿verdad? ¿Vuela como los pájaros? No. Vuela con unas leyes físicas que hace que vuelen. Pero nosotros no imitamos, se intentó imitar a los pájaros, ¿no? Pero las máquinas vuelan con tipo máquina. Bueno, pues una máquina puede ser inteligente con inteligencia tipo máquina. Si no sé cómo es mi inteligencia, difícil la voy a copiar. Haré modelos matemáticos que la simulen. Entonces, las máquinas, a partir de ahora vamos a pensar que pueden tener inteligencia tipo máquina. Ya hemos avanzado algo, que es diferente a la nuestra. Los resultados de esa inteligencia tienen que ser iguales que los del mejor experto. Pero vamos a aceptar que pueden ser inteligentes. Vale, pues dicho esto, ¿qué tipos de inteligencia hay? Artificial, estoy hablando. Pues hay dos tipos de inteligencia artificial. La débil es todo lo que hace mi teléfono móvil, por ejemplo el GPS, por ejemplo Siri, todo lo que hace, eso es inteligencia artificial débil. Hablaré del proyecto Cerebro Computacional porque está detrás una compañía muy importante de teléfonos y explicaré por qué. Todo lo que es conducción autónoma, que ¿por qué no avanza la conducción autónoma? No, la conducción autónoma está muy avanzada. Yo pongo carreteras perfectamente señalizadas con sensores, etc. El problema es que uno de los grandes problemas de la informática es la seguridad informática. Todo queremos libre, ¿vale? Entonces, yo le digo a mi coche, venga a recogerme, un alumno mío va y dice, ya veremos este señor, y el coche nunca llega. O sea, el problema del coche autónomo es la seguridad informática. Veremos que hay tres problemas muy gordos, otros las noticias falsas y otro, bueno, ya lo mencionaré luego sobre estos temas. Pero lo que pasa con el coche moviéndose solo, bueno, no es complicado. Basta poner un entorno bueno, mejor o peor, y hasta eso es la inteligencia artificial débil. Y dentro de la inteligencia artificial débil, lo que realmente se utiliza es la inteligencia computacional, que se basa, o el soft computing, que se basa en tres pilares. El primero de ellos es los conjuntos difusos, que nacen en el año 65 para simular el razonamiento humano. Nosotros no hablamos de la temperatura que hace aquí es de 22,3 grados centígrados. Decimos, hace calor. Pero además es mi percepción, porque a lo mejor puede estar al lado de una persona que diga, no, yo estoy helado. Entonces, depende del contexto. Entonces, eso hace todo lo que es el lenguaje natural. Los historiales clínicos actuales, se coge todo lo que ha escrito cualquier médico hace 10 años y se traduce con una serie de programas a el historial digital con una serie de resúmenes. El 70% de la prensa salmón en Estados Unidos la escriben máquinas. El último aviso en el año 2014 sobre un gran terremoto lo hizo una máquina. Entonces, eso es lo que hace. Siempre digo el mismo ejemplo. A ver, si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro, el razonamiento de toda la vida, el aristoteliano que hemos visto era, yo tengo este tomate y es rojo, entonces me contesta es maduro. Esto ya no. Yo tengo, si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. Voy a la huerta y cojo el tomate y es muy rojo. Me debe contestar, el tomate es muy maduro. Ah, amigo, pero dependerá del contexto. Si voy a hacer una ensalada es totalmente distinto a si voy a hacer un sofrito. Entonces, eso ya se hace. Eso es el conjunto de difusos. Siguiente punto importante es las redes neuronales, aprendizaje. Voy a decir en qué consiste el aprendizaje. Lo explicaré y que quede bien claro en qué consiste, nada más. No tengo más objetivos. Y el tercer punto es, claro, yo necesito una máquina que me responda en un sistema de operación. Ahora hay un proyecto, por ejemplo, en Parma, que se trata de avisar a los médicos que están en una operación directamente de ciertas cosas. Estoy participando en él. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que yo tengo que dar una solución a tiempo real. Si estoy controlando el tráfico de Nueva York, no puedo decirle a una persona dentro de 3 días, vaya por esta calle. Y estos son los algoritmos bioinspirados, que se basan en la naturaleza. Ejemplo, algoritmos genéticos. Habéis oído hablar de ellos. Imitan la genética. Algoritmos, pues, por ejemplo, hormigas. ¿Qué son? Supongamos un hormiguero que todas las hormigas salen a la vez a coger alimento.
La primera que llega al alimento, todas salen en direcciones distintas, lo coge y vuelve al hormiguero y deja el alimento. Pero las hormigas se mueven siguiendo las trayectorias máximas feromona. Cuando esa hormiga vuelve a salir, en ese camino ya hay doble feromonas que en otras, porque las otras todavía no han vuelto. Entonces, sigue por ahí. Cuando llega la siguiente hormiga se encuentra con un camino que tiene 3 veces más feromonas que el anterior, y todos terminan siguiendo ese camino. Matemáticamente, ese algoritmo demuestra que converge, los genéticos no. Ya hablaré luego. El problema es que no converja, ¿qué quiere decir? Que funcionan siempre muy bien hasta que llega un momento que a lo mejor no funcionan. La NASA nunca utilizará Deep Learning. Y además lo dicen, porque no se sabe por qué funciona. Ya veremos esto. Bueno, pues es una inteligencia que nosotros vamos a utilizar. Pero luego viene la fuerte, que es la de los sentimientos. Y esto, y sensaciones, parecía que era una tontería. Pues ya no es ninguna tontería. Desde el mapeo del cerebro en Estados Unidos y en Europa, ya hay médicos y biólogos que están intentando saber cuando uno se enamora qué parte del cerebro se activa, de qué forma se activa, y empiezan a simularlo. Ahí irá la última parte de mi presentación. Bueno, pues dicho estos dos tipos de inteligencia, solamente voy a hablar aquí, salvo los 5 últimos minutos, de inteligencia artificial débil. Históricamente, rápidamente, para situarnos todos, nace en el 56, en el año 68 se estrena la película Odisea 2001 en el espacio, y todo el mundo quiere hacer un ordenador como el de la película, ALF. Todo el mundo, es decir, te levanta por la mañana, incluso se subleva contra ti. Se invierte en cantidades de dinero y no se llega a nada. En el año 69, el hombre llega a la Luna con un programa, luego diré quién lo hizo, con un ordenador de 32K. Cualquier reloj tiene algo así como 1000 veces más de lo que utilizamos. Pero fue fundamental, y luego diré quién lo hizo. Se mete mucho dinero y no se construye una máquina, porque todos pensamos siempre en un humanoide, que no van por ahí los tiros. Entonces, ¿qué ocurre? Deciden los gobiernos japoneses y Estados Unidos de decir, ya no se mete más dinero, aquí se acabó. Y entonces van a cosas muy pequeñas. Voy a hacer un programa para resolver un problema muy concreto, solamente muy fácil. Cogen una enfermedad infecciosa específica y solamente estudian esa enfermedad, de los millones de enfermedades que hay. Y cuando tú llegas al ordenador, pones tus síntomas y te dicen, no estás ahí o sí, si estás ahí, vas avanzando. Bueno, pero son cosas muy limitadas. Eso dio lugar a que durante los años 80 pues, viniera la época ciega, es decir, nadie apostaba un duro por todas estas técnicas, pero ocurrió algo muy curioso, y es que los grandes matemáticos de la época seguían haciendo cosas. Y todos los resultados matemáticos de los años 80 y 90 es lo que nos hace hoy en día tener estas herramientas. Pero nadie los conocía, ellos publicaban en sus revistas, pero era algo muy limitado. Bueno, en el año 98 se gana el ajedrez, muy cuestionado, un algoritmo que es muy conocido entre nosotros, que en segundo de informática y en primero de la titulación de ciencia de datos y en tercero de matemáticas se ve, o sea, ya eso está muy habitual, lo digo porque luego hablaré de otros. Viene Internet, pero a partir de aquí hay 2 fechas que son claves en nuestra vida futura. Y si no, podéis pensar en vuestros abuelos o mi padre, ¿qué pensaba él de la televisión, del móvil? O sea, cómo una persona desde Varsovia le llama perdido a uno de un juez y logra hablar. Bueno, pues todo esto, vamos a ver si la mente se abre un poco. 2003 surge el Big Data. A ver, el Big Data es tan viejo casi como la física. La teoría de partículas, la mecánica estadística, es Big Data. Lo que pasa es que no teníamos herramientas para tratarlo. Millones y millones de datos. Vale. Se publica en el 2003 la primera máquina y programa capaz de manejar muchos datos. En medicina va a ser fundamental. Pero fundamental, ¿eh? Vale. Ese mismo año se resuelve la secuencia del genoma humano. No interviene el Big Data ni nada, pero sí demuestra, un año después, que una secuencia de genes siempre producía este tipo de cáncer, pero ese tipo de cáncer se puede producir sin tener esa secuencia de genes. Ahí intervino por primera vez. Vale. Esta situación. Y un desastre, que fue el Columbia. La NASA lanza una nave, sale a la atmósfera, se cae en 3 piezas, nadie se entera, y a la vuelta se quema. Hay un gradiente de temperatura y se quema por eso. Se reúnen y dicen, ¿qué hemos hecho mal? Como ya conocían ese mismo año el Big Data, pues muy fácil, ¿qué es lo que hemos hecho mal? No llevamos control décima de segundo de todos los elementos de la nave. Cómo está cada tornillo, cómo está cada válvula.
Eso es lo que hemos hecho mal. Porque si yo lo hago, a partir de ahí puedo corregir. Y surge el concepto de salud máquina. En particular, ya hay coches, y luego contaré la anécdota de un compañero mío de Deusto, que lo hacen. Y durante un tiempo aprenden y te dicen, cambia ahora la válvula de tu coche, que vale 50 euros, porque dentro de 3 meses te va a costar 500 euros porque se va a estropear, con una probabilidad muy alta. Cualquier gamesa de aerogeneradores va a concursar a Estados Unidos sobre los molinos de viento en alta mar y dicen, no, lo primero es salud máquina. ¿Y por qué? Porque si se estropea un molino, igual hay una tempestad y tarda un mes en arreglarlo. Yo quiero predecir que se me va a romper para ir 15 días antes y hacerlo. El compañero mío de Deusto, que seguro que lo conocéis alguno de vosotros, tiene facultad en Madrid y va todas las semanas a Madrid y vuelve. Y durante un año se compró el aparato correspondiente, 24 euros en Amazon, y lo puso en su coche. Vale, al año dijo, voy a ver cómo funciona. Y con lo cual, no paren este resto porque no están los juguetes que le gustan a su hijo. Tal cual. Evidentemente, a partir de ahí apagas y dices, me voy a otra cosa. Luego hablaremos de cuestiones éticas, ¿eh? Pero bueno, sale ese concepto. Y en el año 2012, no en el 2013, finales del 2012, hay ya herramientas suficientes para que las máquinas aprendan en el sentido que entendemos actualmente. Surge la ciencia de datos aplicada al negocio. Lo primero es aplicar todo esto al negocio. Si las empresas no ganan y los bancos no ganan, esto no va adelante. Y surge ya la titulación en Estados Unidos de ciencia de datos, en Europa, tanto que este año, sorprenderá, bueno, mejor el año 2018, los ingenieros en ciencia de datos venían a ganar de media el 18% más que el mejor médico. Sí, sí. En Estados Unidos. Es algo muy demandado. No hay. Y como no hay, se lo rifan. Y vamos a ver por qué. Bueno, pues dicho esto, siempre pongo esta transparencia que es ya muy vieja. En el año 2007, las 10 primeras empresas más importantes del mundo eran todas de energía, coches, y solamente había una de datos, Microsoft. En el 2017, el 100% son de datos. Y no parece que tú metes tus datos y te regalan todo. No, no. Ellos no les interesa ni cuándo has nacido, porque ya lo saben, ni si... ellos lo que les interesa es cómo actúas, con quién te relacionas, cómo respondes, si escribes rápido, si dejas de leer en el tercer capítulo porque ya no te interesa. Todo eso es lo que les interesa a ellos. Bueno, pues dicho eso, voy a pasar rápidamente, se trata ya, voy rápido, a partir de aquí, ya que he metido el miedo un poco, espero, pues decir, mirad, se trata de coger todos los datos que tengo hasta ahora y predecir, aprender de mis errores. Eso es lo que quiero hacer. Y de mis aciertos, predecir el futuro. Entonces, hay dos cosas que debéis saber. ¿Qué es minería de datos? El ejemplo clásico. A ver, minería de datos viene aquí. Es aprender del pasado para predecir el futuro. Lo primero que tengo que hacer es tener los datos. Después preprocesarlos, que es la parte complicada y es donde la gente no es muy aburrido y por eso se paga tanto. Con todos los datos tengo que ordenarlos. Y después de ordenarlos y sacar las variables que voy a utilizar, lo que es importante, lo que no es importante, por ejemplo, en el caso del ictus, en Pamplona, con 340 pacientes, una variable que influía y que pasaba desapercibida era si la persona tenía alrededor o más de 60 años y vivía solo o no. Me imagino que para ustedes eso es normal, pero para nosotros no pensábamos que eso fuese importante. Para la gente de fuera. Entonces, con todo eso, y es lo más difícil de todo, en Europa solamente había 2 escuelas para hacer preprocesado de datos, una en Cataluña y otra en Alemania. Ahora ya en Pamplona se puede hacer y en 3 universidades más de España. O sea que quiero decir que eso es lo más importante y por lo que pagan realmente las empresas. Luego aplicamos algoritmos y nos salen bien o mal. A mí la parte que me gusta es la de algoritmos. ¿Pero qué es la minería de datos? A ver, tu caso es de minería de datos. Yo cojo los 259 pacientes. Cada paciente voy a suponer que tengo 1000 datos o 1 millón de datos de cada paciente, me da igual. Empiezo por el primero y llego al último. Como no he terminado de sacar conclusiones porque quiero saber más cosas, vuelvo al primero y vuelvo al último. Y vuelvo al primero y vuelvo al último tantas veces como quiera. Como no me corre prisa esos datos, voy a coger toda la hacienda foral del País Vasco. Y empiezo en los últimos 40 años con todos los que han contribuido. Y empiezo del primero al último, pero no se trata de ahora mismo tienes que saber esto. Me da que tarde 3 horas o que tarde 2 días. Me da absolutamente igual. Lo que quiero es tener un estudio y una clasificación de, con todos esos datos, los que me van a P0, los que me van a P1.
pero no me importa el tiempo y puedo repetir el proceso del primero al último tantas veces como quiera. Eso es minería de datos. Cuando yo repito muchas veces. Es lo clásico en nuestra metodología, en nuestra algoritmia. 5 por 8, 40. Es sumar 5 veces 8. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta 5. Yo repito la suma 5 veces. Siempre que puedo repetir, es minería de datos. Pero claro, no siempre puedo repetir, porque puedo tener millones y millones de datos. Y eso es lo que dio lugar al Big Data. En el Big Data no voy a poder repetir. ¿Qué pasaba? Tenían una máquina, el programa de Hacienda. Yo meto mis datos y me dice, usted tiene que pagar tanto. No hay ningún problema. ¿Qué pasaba después? En la misma máquina no solamente la voy a utilizar yo, sino que la utilizamos todos los navarros y quiero sacar información. Es decir, necesito, con la misma máquina y el programa dentro, las cosas. Eso era imposible, entonces lo que se hizo fue, bueno, pues yo cojo 1000 máquinas, las pongo todas seguidas y a mí me toca la máquina 3, meto mis datos y saco conocimiento. A otros la máquina 4 y así sucesivamente, pero en cada máquina está el programa. Nosotros, y ahí viene el éxito del grupo nuestro de inteligencia artificial, a nivel europeo estamos, falsa modestia, entre lo mejor que hay, somos muy buenos en agregar la información. Venimos del mundo de las matemáticas y la física, de fusionar datos de distinta naturaleza, temperatura escrito como letra, con número, etcétera, de ver las relaciones que existen entre los datos, las coaliciones, teoría de juegos, no teoría de juegos, en eso somos muy buenos y estamos conocimiento. Bueno, esto era lo que pasaba. Pero realmente lo que pasaba era que Google en el año 98 decide clasificar a sus clientes, que llevaba observando los años, eso de que no pasa nada, tú te metes a Google y no pasa nada, quería clasificar en 11 tipos a sus clientes. Adolescente, que le gusta el fútbol, que los fines de semana se emborracha, que va de tal, para orientarle ciertas cosas. Entonces, ¿qué hizo? Tenía toda esa información, 1 terabyte, y el mejor ordenador del momento, en el año 98. Tardó 46 días en hacer 11 clases. Eso no sirvió de nada. Imaginaros todos los pacientes de cáncer de colon de Europa. No sirve de nada. ¿Qué se hizo? Se pusieron 1000 ordenadores, como he dicho antes, de esta forma. Perdona un momento. Aquí, espera, a ver si voy para atrás. Tengo que ir para atrás, porque no... Ya está. No, estoy yendo hacia adelante. Ya lo siento, pero... A ver, aquí. No estoy yendo hacia adelante. Bueno, voy a decir lo que pasó porque me da igual. A ver si vamos a... Tengo que ir hacia atrás, y no me va hacia atrás. Hacia atrás. Aquí, espera, aquí. Este no, el siguiente. El siguiente, aquí. Entonces puso 1000 ordenadores así. Y el programa estaba siempre dentro. Y en estas condiciones se encontraron con que tardaba 66 minutos. Bueno, a Google eso le da igual, 66 minutos. El problema era que en pocos meses tenía 100 veces más información. De hecho, es que desde el 2012, cada 2 años se duplica la información digitalizada que hay en el mundo. Entonces, fijaos lo que estamos hablando. Entonces dijeron, ¿qué hacemos mal? Se sentaron y dijeron, la programación. Y vino la revolución en el mundo de la ingeniería y de la informática. Ya no podemos hacer bucles, porque si yo tengo millones de datos, voy a coger el primer dato y voy a llegar hasta el último. Y voy a sacar toda la información de esos datos. Y le voy a decir al coche, además tiene que ser a tiempo real, que se vaya por tal calle. Y cambio toda la filosofía de programación, ya no hay bucles. Es la filosofía que nosotros llamamos MapReduce. Pero hubo otro cambio. Ya no hay en cada ordenador un programa. Cogemos todos los programas, todos los ordenadores de Euskal Herria, los conectamos a red, cada uno mete los datos como le da la gana, y lo que lanzamos vía red no son los datos, mis datos de Hacienda, es el programa de Hacienda. Y luego los fusiono. Luego ahora es el programa el que va al dato. Eso es el Big Data. Gran volumen de datos, escritos cada uno como le da la gana, pero que tengo que resolverlos a tiempo real. Hay que decir que el BBVA es de las empresas que más ha invertido en esto y que mejor le ha ido. Luego pondré datos. Dicho esto, hay varios paradigmas. Claro, aquí lo que pasó es que, como digo, el programa va al dato, etcétera, pero lo que pasó es que Google se forró. Durante los 4 primeros años hizo más de 10.000 aplicaciones, pero en código cerrado. Entonces, como no queremos código cerrado, se empezó a hacer el Hadoop, el programa anterior. No puedo volver hacia atrás. Bueno, pues el Hadoop lo que hizo fue
ya en código abierto. Pero el problema del código abierto es la seguridad informática. Claro, con la anonimización de datos en medicina ya me diréis dónde estamos. Entonces, el problema es muy gordo. Y por último, el Spark es lo que se está haciendo ahora. Son lenguajes de programación que ya permiten ciclos. Ahora sí que puedo ir a tiempo real del primer al último dato, aunque sean millones y millones y millones de datos, varias veces. Bueno, esto es simplemente la diferencia entre minería de datos, pocos datos, ciclos, Big Data, muchos datos y a tiempo real. Y totalmente distintos. Eso que lo sepáis. Ejemplos, pues venga. Amazon, bueno, pues aprende. Yo me gusta la historia del siglo XIV en la zona media de Navarra, con 3 libros ya sabe lo que hay. Pero esto que viene ahora, digamos, es un clásico. Lo cuento siempre, están todos los libros y demás. Target es una compañía que tiene el Corte Inglés de Estados Unidos, entre otras cosas. Decide hacer un programa para clasificar a sus clientes y recomendarles ventas. Contrata, dice, vamos a hacer el mejor equipo de científicos de datos. Y contrata a todos menos a uno que era el mejor y les paga muchísimo. Y ese se queda con la mosca detrás de la oreja y le dicen, no, no vas a colaborar con nosotros porque no sabes trabajar en grupo. A los 6 meses de poner en marcha el programa, este científico, que es muy mediático en Estados Unidos y demás, empieza a recibir propaganda para mujeres embarazadas. Y le pregunta a la mujer, oye, ¿estás embarazada? Y dice, no, no. Coge el teléfono y dice, miren, señores, su programa no funciona bien. Por mucho que digan que con tantas compras, etcétera, en mi caso ocurre esto. Pero no coge el teléfono el director de científicos, sino que coge otra persona. Y a los 2 meses se dan cuenta que no le han contestado. Salta la alarma porque es muy mediático y dicen, bueno, ¿de qué va esto? Coge el jefe y le llama, perdone, tal cual, vamos a poner cortafuegos y dice, no, no, el programa está bien. Mi hija adolescente está embarazada, con 3 compras en 2 meses de más de 24 productos hechos por esa niña. Esto es así. Entonces lo tengo que contar siempre porque parece que estoy de ficción, pero es así. El problema de esto es la ética y la legalidad. Eso es otro tema, pero eso es así, eso es cierto. Entonces, ¿qué es el cambio de tercio? ¿Qué es el aprendizaje automático? A ver, hemos visto minería de datos cuando tengo pocos datos. Aconsejo que utilicéis minería de datos, te lo digo de verdad, no es broma. Y Big Data cuando tengo muchos datos y cómo funcionan. A ver, otro vocabulario muy utilizado, aprendizaje automático. Ahora ya no se habla de aprendizaje automático. Cuando uno iba a Estados Unidos, en el año 2003, 2004, 2005, todo el mundo Big Data. 2012, 13, 14, todo el mundo Deep Learning. Ahora es aprendizaje reforzado y computación cuántica, que por cierto, en el de IPC hay un grupo buenísimo, dará mucho que hablar dentro de 10 años, de computación cuántica. Pero bueno, dicho esto, ¿qué es el aprendizaje automático y cómo aprenden las máquinas? Rápidamente, mirad, no es nada difícil saber lo que es el aprendizaje automático. Mirad, creación de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de ejemplos. Voy a poner el caso de los polimedicados en Pamplona. Este es un proyecto que hemos tenido con el Complejo Hospitalario de Navarra y con el grupo de salud, o sea, Sunvidea. A ver, en el año 2015, nos vamos a situar en el año 2017, por favor. En el año 2017 todos los datos que hay en el Complejo Hospitalario de Navarra sobre polimedicados. Claro, a mí del año 2015, lo primero que me sorprende es que es un polimedicado. Empiezas a hablar, siempre el problema es la comunicación, porque para mí son palabras totalmente nuevas y para los médicos también estas palabras. Entonces, un polimedicado me explican que consiste en lo siguiente. Una persona que al menos durante X tiempo al año, el que sea, toma más de 6 medicamentos. ¿Qué ocurría? En el año 2015, yo estoy en el 2017, en el 2015 hubo 35.500 más o menos polimedicados. 35.400 y pico. Bueno, ¿y qué se trataba? Pues de que cuando llegase un polimedicado a una consulta, si tenía que ponerle una nueva medicación, pues había que saber si tenía elementos adversos o no. De esos 35.500 hubo 350 que tuvieron reacciones adversas a un nuevo medicamento. Problema para nosotros, desde el punto de vista de ciencia de datos, totalmente desbalanceado. 35.500 casos y solamente 350 dieron, digamos, resultados malos. Entonces, para nosotros eso es muy complicado porque hay muchos positivos y hay poca excepción. Entonces, se trata de decir lo siguiente. Cogimos en el 2017 anónimos, nunca subimos el nombre y nada. A ver, este paciente, si ocurre esto, esto y esto y esto, ¿qué le pasa a ese paciente?
Entonces, cuando fue y se le puso este medicamento, reaccionó bien. Vale. Siguiente paciente, esto y esto, cuando se le puso esto, reaccionó también bien. Siguiente, esto y esto, totalmente distinto, evidentemente, entonces reaccionó mal. Y tuvimos 35.500 reglas. Claro, no se hizo así. Se cogieron los 34.000 primeros y se dejaron 1.500. Con esos 34.000 se hizo un sistema de 34.000 reglas. No podemos trabajar con 34.000 reglas. Por métodos matemáticos pasamos a unas 20 reglas, la selección de variables. Vale, con esas 20 reglas yo me cogía cualquiera de esos 34.000 pacientes, metía los síntomas y decía lo que le había pasado a un paciente con esos síntomas. Pero cojo los 1.500 que me quedaban. Como yo en el 2017 sé lo que les pasó a esos 1.500, empecé con el primer paciente de los 1.500. Pum, pum, pum. Ah, me ha acertado. Bien, paso al siguiente. ¿Que no me ha acertado? Vuelvo a coger los 34.000 primeros y vuelvo a generar otro tipo de reglas. Hasta que con los 1.500 que me quedan, acierto siempre. Eso lo he hecho con los 35.500. He cogido los 34.000 primeros. Ahora no. Ahora voy a coger los 34.000 últimos y voy a repetir el proceso. Y así voy a hacerlo varias veces con distintas combinaciones. Cuando ya en el 2017, con todos los pacientes del 2015, acierto, paso al 2016. Y hago un sistema de reglas. Si ocurre esto y esto con esos ejemplos, de tal forma que al final, en el 2017, ahora yo me voy a urgencias o me voy con un médico y a ver, llega un polimedicado, pues te va a pasar esto. Y aciertas. Los resultados son muy buenos, el proyecto salió adelante, pero es, a partir de ejemplos, yo generalizo. ¿Y esto qué es? Pues es lo que en matemáticas se ha hecho toda la vida, demostración por inducción. Si ocurre para el primero y ocurre para el segundo, y además ocurre para el enésimo, ocurre para el n+1. Primero de cualquier carrera de físicas matemáticas, etc. O sea, no tiene más. Hay 3 formas de demostrar teoremas, una de ellas es esta. Luego no es más que la inducción matemática. Ejemplo, pues lo que os he dicho, reglas. Polimedicados funciona así, ictus. El problema del ictus, luego lo hablaré, eran muy pocos pacientes. Hay 7 tipos de ictus, 0 y 6. 0 es que por lo visto el 40%, yo no sé de estos datos, el 40% de los enfermos que llegan a urgencias suponiendo que es ictus, no es ictus. Pero luego hay que clasificarlo entre 1-2, tipo 1-2 o 5-6. La diferencia es abismal, 5-6 va a recaer, probablemente, estará 3 meses en tales condiciones, ingresado en tales formas. Entonces se hizo también con sistemas de reglas, luego explicaré cómo funciona. Bueno, esto es una forma de aprender, pero todos la entendemos, ¿es bien fácil o no? Sí, con ejemplos. Siguiente forma de aprender, y esto es la bomba, las redes neuronales. Pero las redes neuronales se basan en ensayo y error. Yo supongo una cosa, la compruebo. ¿Que me funciona bien? Paso a otro ejemplo y la vuelvo a comprobar. ¿Que me funciona mal? Cambio mi cosa con ciertos parámetros. Bueno, pues la idea surge en el año 58. Rosenblatt copia la neurona. Pero la neurona, para vosotros, tiene un significado completamente claro. Para mí es un interruptor. ¿Está activada o no? ¿Sí o no? No es más. Hay una serie de dendritas, recibe información activadora, otras inhibidoras. Si dominan las activadoras, se activa y si no, no. Bueno, pues esto se imitó con el perceptrón en el año 58. Y la idea es la siguiente. A ver, por favor, como sé que sabéis de matemáticas todo esto, lo vais a ver. Supongamos que X1 y X2 son los datos, son los números. Yo meto a mi neurona temperatura tal y presión sanguínea tal, números. El omega 1 es la importancia que tiene ese dato. La temperatura para mí puede ser muy importante en un contexto y es el omega 1. Y el omega 2 es la importancia que tiene la presión. ¿Está claro? Yo lo que conozco son los números, la temperatura y la presión, pero no sé su importancia. Y lo que voy a aprender son los pesos. Y voy a hacer la simple media ponderada. Primer valor, temperatura, 37 por su importancia, 0,8. Segundo valor, presión, 760 tal, por su importancia, 2. Hago la media ponderada, si eso supera un umbral, se activa. Y si no supera el umbral, no se activa. Luego yo tengo que aprender el omega 1, peso de la importancia del primer dato, el omega 2 del segundo y el umbral. Bueno, pues esto rápidamente es muy fácil de ver. Que no nos engañen, que parece que estamos hablando de ciencia ficción. Mirad,
yo tengo dos tipos de personas, los rojos y los verdes. Y en este caso, yo sé que si cojo una recta, esta u otra, lo que está a la derecha es rojo y lo que está a la izquierda es verde. Yo tengo que calcular esta recta. Como estos datos los tengo, cojo y digo, esto es x1, esto es x2, calculo un omega 1 y un omega 2 aleatorio. Lo pruebo con el siguiente punto, que sé que está a la derecha, y si me funciona bien, pues ya está. Sigo, y así lo hago con todos. Si no me funciona bien, cambio omega 1 y omega 2 hasta obtener unos buenos datos que con todos estos acierten. Hago lo mismo con los verdes. Al final, con todos estos puntos, mis 20 puntos, yo tengo omega 1 y omega 2, que me funciona para esos perfectamente. Cojo uno de ellos, siempre me dice si está a la derecha o a la izquierda. Voy a meter un tercer punto y me va a decir si está a la derecha o a la izquierda. Pero voy a aprender estos valores con prueba y error. Omega 1 y omega 2, nada más. Bueno, pues esto funciona bien. Así, una recta, hay muchas rectas. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Voy a poner un ejemplo. Bueno, ¿se puede ir hacia atrás? No. A ver si podemos ir hacia atrás, por favor. Aquí, bueno, aquí. El problema era que, claro, esto es una recta, pero esto no suele ocurrir así. Yo tengo mezclados mis polimedicados, por aquí unos, por aquí otros y todos mezclados. Rojos y verdes, todos mezclados. Entonces, ahí tiene que intervenir la matemática y encontrar curvas. Y eso es lo que dijo Minsky, que he dicho antes, este modelo no funciona. Sí que funcionaba, lo que pasa es que había que desarrollar las matemáticas correspondientes. Bueno, pues el aprendizaje de redes neuronales es aprender omega 1 y omega 2. Ahora cojamos todos los habitantes de Estados Unidos y vamos a hacer un estudio sobre sus manchas de piel. Bueno, pues lo que voy a tener va a ser, cada punto de esos es una neurona, un perceptrón. Y todas esas rayas que hay ahí son los pesos que yo tengo que calcular. Y debemos ver lo siguiente. Lo rojo son los datos. Ahora me llega. Yo he aprendido con mucho entrenamiento, cogiendo fulano de tal, estas cosas, tiene estos síntomas que yo los conozco. Que es el final, el azul. Si ocurre bien, si no ocurre, vuelvo hacia atrás y cambio los pesos. Y entonces, con millones y millones y millones de datos, con gran entrenamiento, yo todas esas rayas que aparecen ahí, sé que son cada una un peso, un omega 1. Con millones de datos, tengo millones de omega 1 que me aciertan para todos esos porque son casos reales que yo conozco. Ahora me viene un nuevo caso, lo rojo, lo meto y me da un resultado. Pero no es más que imitar al cerebro en múltiples capas. Insisto que lo que aprenden son los pesos, la importancia de los datos. Pero el resultado depende del entrenamiento. Bueno, pues vamos rápidamente para pasar ya a cosas reales. Esto es lo que se utiliza, y no es tan complicado de entender. Igual parece un poco extraño, que no es. El problema que tenemos es que se mezclan mucho los datos, pero ya se aprende bien. Entonces, mirad, 3 problemas. Primero, esto es real. En Europa no me voy a meter, hay una guerra absoluta entre Estados Unidos y China con la inteligencia artificial. Estados Unidos va a la aplicación industrial, China va a la morosidad y a controlar a la población, y Europa quiere meter la parte ética, porque claro, aprende de lo que nosotros enseñamos. ¿Cómo se entrena esto? Pues se cogen todos los escritores de Estados Unidos racistas y me aprende de forma racista. Cojo a todos los que son homófobos y me aprende de forma homófoba. Hasta tal punto que habréis leído que en Estados Unidos se hizo con 50 millones de personas blancas un estudio determinado. Y cuando empezó a utilizarlo un negro, dijo que no podía ser porque era un mono. Es que aprende según nosotros entrenemos. Pero hay 3 problemas. El primero, esto es real. Se ha hecho un estudio de todos los platos de Estados Unidos, de Europa, de las fábricas de platos de 20 centímetros de diámetro, para clasificarlos según color, dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, funciona perfectamente. Coges ahora un plato de 20 centímetros, lo metes y te dice, pertenece a la clase, fondo blanco, dibujo asiático, colores tal cual. Todo perfecto. Pero metes uno de 21 centímetros y no hace nada. Eso da lugar al siguiente caso, el juego Go. El juego Go es un juego complicado donde se trata de ganar a la máquina, es un juego de Asia y demás. Entonces, Asavis, que trabaja en DeepMind en Londres, hizo un programa que logró ganar y se embolsó $1 millón. Pero el problema es que sobre un tablero 9×9, cuando tú cambias a un tablero 11×11, el programa no hace absolutamente nada.
¿Está claro? El cerebro actúa de una forma que sabemos cómo hace. ¿Cómo aprendió? Pues a base de jugadas y jugadas y jugadas y aprender parámetros omega 1, omega 2, omega n. Además, la gran aportación, aparte de esto, fue que ha lanzado el primer algoritmo el mismo señor que aprende de otro aleatoriamente. Pero no es el sitio para hablar de esto, ya es otra cosa. Siguiente problema. A ver, el Corte Inglés de España coge todos sus pacientes de los últimos 40 años, ¿vale? Y hace su clasificación de personas. Y va a Francia y dice, me voy a comprar Almacenes Lafayette. Como duplica el número de datos, ¿qué es lo que pasa? Que no sirve de nada. O sea, no hace absolutamente nada. Y tercero y más complejo, por lo cual la NASA dice que solamente lo utiliza para indicar y orientar. No da la justificación de nada. Pondré un artículo de Nature donde deja bien claro que se han cogido todas las imágenes de melanomas de piel de Estados Unidos y acierta 100%. No se conoce un error de evolución, etcétera, etcétera. Pero no te dice por qué. Entonces, si no te justifica, tenemos un problema. De hecho, es que de los 1.500 millones de euros que ha dedicado este año Francia en el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial, 500 han sido para ética y 500 ha sido para justificar por qué estos métodos no dicen nada, no justifican nada. Son herramientas que van a servirnos. Pero la NASA no lo utiliza. Lo utiliza para comprobar, pero no hay un mecanismo detrás, un modelo matemático que te diga, ¿y por qué no va a fallar ahora? Ese es el problema. Bueno, pues esos son los grandes problemas. Se puede aplicar en industria muchísimo, no voy a hablar de industria, pero es un concepto de la industria 4.0, tampoco nos engañen, nace en Alemania en el año 2013, porque los alemanes están hasta el gorro de trabajos repetitivos fuera de Alemania, con grandes cantidades de gente que les producen problemas en su producción. Por ejemplo, la Volkswagen en Pamplona. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues en 4 años nos vamos a quitar al 80% de las personas que están en cadena haciendo trabajos repetitivos. Bienvenido sea, que se dedican a otra cosa. Se ha llegado al 40% de eliminar estos trabajos repetitivos. Es una mezcla de sensores, datos, robots, máquinas e inteligencia artificial para tomar decisión. Bueno, la inteligencia artificial entra con la toma de decisión, que es lo más difícil para nosotros. Y vamos a salud. Venga, a ver. Del año 2011 al 2013 simulamos pandemias. Muy fácil, tú coges todos los tweets de una determinada zona y empiezas a ver, me duele la garganta, cogen mis 6 vecinos. Tengo molestias, cogen los 6 vecinos de ese. Y al final, a partir de un umbral, determinan, viene una pandemia, pues vamos a colocar medicamentos correspondientes en las farmacias. La gripe A y al VIH y demás, no hizo caso el gobierno, pero se le avisaba. De todas formas, tengo que decir que es lo que más se está utilizando también para las noticias falsas. Alguien escribe en WhatsApp, no me creo esto. Y entonces, como no hay nadie, ya sabéis, o sea, los datos están, no pasa nada, no lo sabe nadie, todo es anónimo. Miran los 6 vecinos, si dice otro, qué complicado es esto, ¿no? Entonces, es el método que se está intentando utilizar para descubrir las fake news. Esta es la idea. Pero la simulación está funcionando muy bien para pandemias. Y también en la producción de medicamentos. De los 15 años que tardaban de media en producir medicamentos, la parte más costosa eran los 7 años de elegir a las muestras, las personas. Y ahora se están haciendo con estas técnicas. ¿Está claro? O sea, la selección de personal se está haciendo con estas técnicas y pasan a ser 8 o 9 años la producción de un medicamento. A ver, lo que he dicho, predicción. Medicina personalizada. A ver, aquí hay mucha ficción también. Medicina de precisión se llama en Estados Unidos, medicina personalizada en Europa y medicina P4 son los médicos los que habláis de ese término. A ver, medicina personalizada solamente la puede hacer a día de hoy a lo mejor Google, individualmente, con un buen estudio genético, los 1.000 o 300 euros lo que valga, más todos los datos que tienen acumulados de ti, pues se trata de decir, hombre, usted es propenso a esto otro, debe hacer esto otro, etcétera, predecir ese tipo de cosas. No se hace así, se hace medicina de precisión, medicina de clasificar, por ejemplo, los habitantes de Pamplona en 11, 12 clases, no más. Y a ti te sitúan en una clase, debido a tus características, es clasificar y decir, bueno, pues usted es más propenso a esto, esto y esto, colesterol, con la vida que lleva, etcétera, y aparte si tienes el estudio genético, pues ayuda. Esto se está bien a hacer y se está bien a publicar, entonces creo que no es nuevo. Y vamos a algún proyecto más real. En el año 2000
Yo tuve un proyecto con Canadá que era, aquí estamos hablando de próstata y demás, ¿no? Esta es una imagen de próstata, de tumor de próstata tomado de ultrasonidos, estoy hablando en el año 2000, ¿eh? Ellos mandaban la imagen, nosotros la corregíamos y el médico también dibujaba perfectamente el tumor. Y nosotros teníamos que hacer un programa que se acercase lo máximo posible a lo que había dibujado el médico. Bueno, funcionaba, sin más. En el año 2005 tuvimos un programa nacional para estudiar las manchas de piel en un barrio de Pamplona. Bueno, pues no iba mal, los melanomas y demás. Hace un año sale esto. Cogen todos los pacientes de Estados Unidos, todos, un sistema de deep learning, los de omega 1, omega 2, omega n, aprende con todos y ahora llega una imagen de un melanoma. Lo metes y te dice evolución, lo que va a pasar, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué pasa si no encuentra algo parecido? Es lo mismo que la conducción autónoma. Si de repente a una señal de tráfico, digamos que le han puesto una pegatina y no se ve bien, no pasa nada, se equivocará esa vez, pero aprende. La siguiente ya no se equivoca. Entonces, esto es ayuda, insisto, es ayuda al médico. ¿Por qué? Porque te va a decir, con esa mancha te va a pasar esto, o es de este tipo, de esta categoría, etcétera, etcétera, pero no te justifica por qué. Pero está ahí, Siguiente. Otra revista que no es sospechosa de nada. Ha cogido Instagram las fotografías de los adolescentes de los últimos 5 o 6 años y ha hecho un estudio, dependiendo el tipo de fisonomía, etcétera, y sabiendo cuántos habían tenido depresión. ¿Vale? Pues ahora, con un 96% de aciertos, coge un adolescente que ayer metió unas fotos y dice, uff, ¿qué riesgo más alto tienes de depresión? Siguiente. Esta noticia, bueno, pues es mucho mejor que la del melanoma. Cáncer de mama. Pues el cáncer de mama, lo conozco bien el tema, porque hace unos años la Asociación Sarai en Pamplona es la que se encarga un poco de llevar todo el tema de cáncer de mama y demás. Entonces quisieron invertir dinero, no salió adelante, en una cosa parecida. A partir de imágenes, pues poder predecir cómo iba a evolucionar un tumor de cáncer de mama. No salió por determinadas circunstancias, no pudimos entrar, hubo problemas lógicos de datos, etcétera, entonces digamos que quedó ahí. Y cuando salió esta noticia en El Mundo, el miércoles 6 de marzo del 2019, a las 12 horas 02 segundos, me la mandaron a mí, los de la Asociación Sarai. Esto era lo que querían hacer. Os puedo asegurar que funciona casi mejor que el de los melanomas de piel. Y además, tiene en cuenta ciertas cosas que el médico no ve a primera vista. Entonces, funciona muy bien. Pero ojo, insisto, no justifica nada. O sea, es que no me vale, a mí que nadie me venga diciendo que una máquina me va a sustituir a un médico, porque es imposible. Lo mismo que a otras actividades. De corre peligro mi profesión como profesor en la universidad, porque eso está claro. Pero la del médico no corre ningún peligro, porque esto no se sabe justificar. El 80% del dinero que se está invirtiendo actualmente en Europa va para justificarlo, No va para seguir aprendiendo. Ya tenemos buenos. Va para justificar esto. Bueno, pues más cosas. Bueno, aquí sí que esto es una ida de olla. Bueno, pues mis familiares han tenido siempre problemas de audición y, bueno, están estudiando, no ha salido todavía el buen audífono, pero se está estudiando el audífono inteligente que entre a esta sala, en breves segundos aprenda la acústica de la sala y mejore la audición. Yo tengo un alumno trabajando en este tema, pero es una idea mía, una idea de olla esas que a veces te puedes permitir, pero no está en el mercado. Luego hablaré lo que me pasó el año pasado en DeepMind en Londres. Hay dos cosas que no están en el mercado. Yo recuerdo que nos llamaron a un grupo de gente y nos presentó Google el procesador de textos inteligente. Imaginémonos el Word, que aprende al cabo de un año de todo cómo escribes tú. Luego llegas y dices, mira, voy a mandar una carta a Bernard de Baes en Bruselas para decirle esto. Y la escribe la carta como si lo hubieras hecho tú. Eso está bastante desarrollado, pero no está comercializado, no sé por qué. Y otra, el traductor simultáneo, que funciona también bastante bien, no el traductor de todos los idiomas, era un móvil, otro móvil, Bluetooth,
y los audífonos, vamos, cada uno con auriculares, para no eso, y hablaban en japonés y en inglés, y la verdad es que la traducción era bastante buena, pero no está todavía comercializado, no sé por qué, ¿eh? Bueno, esto es un problema, me imagino que es similar, no termina de cuajar, ya aprenderá suficiente. Bueno, el proyecto Polimedicados que he dicho, el de Ictus, que se ha hecho también, bueno, el de Polimedicados, ya os he dicho que se hizo con el Servicio Navarro de Salud. El de Ictus se ha hecho con Roberto Muñoz Arrondo, que, bueno, era el que llevaba toda la parte de Ictus. Y curiosamente, empezamos con muy pocos pacientes y empezamos a aprender con métodos clásicos, muy clásicos, ¿eh? Eran alrededor de 400 pacientes y no logramos acertar más del 30%, ¿eh? De clasificar bien en 7 clases. Es un problema muy fácil para nosotros. A mí cuando me dan las clases, ya las definiré bien. El problema es cuando yo no sé cuántas clases de ictus hay, cuántos tipos de enfermos hay. Pero en el caso del ictus es un problema fácil porque conozco las clases. Pero, insisto, se utilizaron técnicas muy clásicas y teníamos pocos pacientes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que como teníamos pocos pacientes en un año, se esperó al año siguiente y teníamos 1000 pacientes. Funcionaba un poco mejor, pero claro, cuando tú estás alrededor del 50% es la probabilidad. Eso no tiene sentido. Y ahora se está en un proyecto de ictus con Cataluña y el sur de Francia, pero ya aumentando el número de pacientes para clasificarlos. El cáncer de colon. Bueno, pues de esto seguro que sabéis mucho más. La directora del proyecto de cáncer de colon, Ruth Vera García, ha sido durante estos 2 últimos años la presidenta del Colegio Nacional de Oncología en Madrid, o de cáncer. Sí, sí. Bueno, es la que lleva todo el sistema. Y entonces tuvo la suerte de participar ella en un proyecto europeo, estábamos nosotros también, pero estábamos como colaboradores. Y a partir de ese momento, cada vez que llaman a un periodista, oye, vamos a hablar de inteligencia artificial a favor y otro en contra, yo la mando a ella, digo, ¿te importa ir? Porque está enamorada de estas técnicas. O sea, organiza el Congreso SEOM ahora en Pamplona, tal, y bueno, voy yo allá porque a ella le gusta. Entonces, sí que cogiendo de muchos complejos hospitalarios europeos muchos datos, se hizo un estudio y sobre todo, más que todo, el análisis de determinadas variables que tenían mucha influencia y que no se consideraban. Por ejemplo, la orientación del tumor y la zona en que estuviera influía mucho en si la esperanza de vida era de 18 meses o 3 meses. Ella lo presenta muy bien y defiende muy bien. Y ahora tenemos un proyecto con ella exclusivamente, es lo que antes comentaba, para utilizar Big Data en el estudio de los historiales clínicos de los pacientes. De 3 años del proyecto, 2 años o año y medio largo va a ser solamente conversar con los médicos del complejo hospitalario para obtener un buen historial clínico y además recoger los antiguos, y como ya los sistemas de aprendizaje automático y de traducción cogen texto y lo traducen bien a lo que queremos nosotros según las variables, pues estamos en eso, utilizar Big Data descriptivo, predecir a partir de historiales clínicos y tomar decisiones. La parte difícil es siempre la toma de decisiones. Todo lo que sea datos, hasta el último punto, es fácil de manejar. La toma de decisiones, pues al final, ¿por qué yo me enamoro de una persona y no de otra? Es muy difícil tomar decisiones como toman las personas, y es la parte complicada de la inteligencia artificial. Bueno, pues dicho esto, voy a terminar rápidamente con algo que me pasó hace 4 años y que, bueno, ha ido evolucionando. Yo hace 4 años fui a Nápoles a un congreso de lo nuestro y presenté un modelo para fusionar datos, que era lo que hacíamos, que consistía en considerar las coaliciones entre los datos, que es muy fácil de entender. Normalmente la nota de un buen estudiante, de un chaval en matemáticas, si es bueno, también es buena en física. Entonces hay coaliciones entre datos. Se utiliza mucho teoría, índices Laplace, etcétera, de juegos. Y después también la disimilitud entre esos datos. Y yo presenté mi teoría y estaba muy contento con ella, y se acercó un señor y me dijo, mira, un chino Chitenlin, yo estoy trabajando ahora en Estados Unidos con Juste, que es el que estaban haciendo el mapa del cerebro humano, que Juste está ahora en el DIPC, ahora, por 3 meses, y aquí, o sea, en Donosti. Y entonces tenemos la siguiente idea. Luego me enteré por qué. Nosotros cogemos a 3000 personas, bueno, mi equipo ahora está, yo estoy en Sydney, y mi equipo real, el que hace los experimentos, está en Taiwán, terminarán todos en Sydney, bueno, una historia. La idea es, cogemos a 3000 personas,
Con cada persona nos metemos 2 o 3 días y le ponemos una pantalla delante y le decimos exclusivamente, piensa en mover la mano derecha e izquierda, y tienes que hacerlo, claro. Entonces tú piensas en mover la mano derecha e izquierda, yo te pongo un electroencefalograma de este estilo, a ver, esto es muy viejo, estos de aquí, que son los que desarrollan en Taiwán. Y yo te voy cogiendo las ondas electromagnéticas que salen, etcétera, 8 canales, etcétera. Eso lo hacemos con 3.000 personas. Claro, 3.000 personas, varios días, yo tengo muchos datos, pero en todo momento yo sé que el individuo en cuestión está pensando en mover la derecha o la izquierda. Eso lo sé. Cuando ya he terminado mi experimento, fusiono todos mis datos y me voy a la calle y le digo a un señor, a ver, te voy a acertar si estás pensando en mover la mano derecha o la mano izquierda. Dime, a ver, ¿en qué piensas? Y acertaban un 60%. Decía, bueno, lo que he dicho, probabilidad. ¿Te importa que intentemos estas técnicas? Pues vale, adelante. ¿Por qué no vamos a intentarlo? Entonces, a partir de ahí, todos los martes durante 2 años y jueves a las 6 de la mañana, íbamos a la universidad por coordinar horarios, etcétera, y nos poníamos. La verdad es que en nuestras teorías que presentamos allá, no ganábamos más que 2 o 3 puntos. Hasta que ya en un momento, a punto de tirar la toalla, decidimos cambiar de metodología, remover todo, y llegamos al 84% de aciertos. Eso fue la bomba, fuimos a un congreso a Brasil y pasaba una señora que es la editora de la revista del IEQ de Inteligencia Computacional de Estados Unidos, que se distribuye en todos los kioscos, es el Nuamos, y nos dijo, quiero que me mandéis los resultados. Y todo iba muy bien. Ahora ya estamos en el 96, 97, o sea que sigue el estudio. Pero voy a decir luego por qué el interés de este estudio. Cuando salió publicado empezamos a recibir correos porque hay un vídeo de la gente que decía, oye, yo quiero comunicarme tal. No, o sea, no me vale una persona de Alzheimer, tiene que ser consciente. Y lo más que puedo decirle es si sí o si no, que no estamos resolviendo aquí el tema del mundo. Bueno, pues la idea era esta. Mira, bueno, aquí es como se veía, se le tomaba, el ordenador no se ve de esta persona, estaba delante, se le decía izquierda o derecha. Bueno, pues eso es, se iban cogiendo los datos, la idea era esta, ¿no? Y al final, en lugar de 8 bandas, cogimos 5, fusionábamos con todos los datos que ya sabíamos y decíamos, bueno, en estas condiciones ha pensado en la izquierda, en la derecha. Y nosotros entrábamos en la parte que pone las técnicas de fusión de datos. Y ahí es donde ya empezamos a funcionar bien después de mucho tiempo, ¿eh? Y todo fue bien, vale, pues bien. Esto no voy a conectar, esto es un vídeo que está en Australia, a ver, vamos a pasar. Luego explico. A ver, el siguiente paso fue decir, vale, vamos a aplicarlo en otras cosas. Y estas cosas son las siguientes. Mirad, tenemos una persona que no es capaz de moverse, pero queremos darle de comer. Es un paciente que esto. Os voy a engañar, ¿eh? O sea, os digo ya de entrada. Entonces yo quiero que hay 3 tipos de comida más el vaso para beber. Al lado tiene un robot que lo va a activar y va a ponerse en funcionamiento. A ver, por favor, ¿podéis darle al vídeo? Nada. A ver, ya... No sé si le habéis dado o no. ¿Sí? Ah, bien, ya ha empezado. Va a pensar en el primero, quiero comer primer plato, en este caso, o segundo, me da igual, ¿eh? Primero, segundo o no. Entonces, activa y el robot va a ir y va a coger la cuchara. Coge la cuchara. Daros cuenta cómo está situada la cuchara, ¿eh? Va al primer plato de comida, coge y le da al paciente. Pero daros cuenta que es él el que va al robot. Bueno, luego lo hace con la segunda, la tercera y la cuarta. A ver, solamente actúa sí o no. Si yo decido la primera comida es sí o no. Una vez que yo decido que sí, el robot dice sí, primer paso. Y la trayectoria que hace es fija, la he puesto yo antes. No le lleva a la boca, porque si yo cambio la persona, no le lleva a la boca, es el paciente el que va a la boca, a la cuchara. Si además pones la cuchara de otra forma, no la coge bien. Ahí habría mucho que hacer. Y si además mueves la comida 1 centímetro, no coge una. Eso es la situación. Pero lo que sí es cierto es que con la mente logra activar y desactivar. Esto cuando sale,
cogemos el telediario y, bueno, la bomba, ¿no? O sea, detrás tendría que haber mucho estudio de cuándo coger una cuchara, tanto que os voy a decir, hay una fábrica de frigoríficos, que hace frigoríficos en Navarra, y quiere ya pone muchos robots en su cadena de producción en lugar de personas, entonces pone, cuando va a poner la puerta, el hombre tiene todos los herrajes desordenados, coge el herraje y lo pone en su sitio, y luego va a la otra máquina y pone el tornillo. Si tú tienes una máquina, o tienes todos los herrajes perfectamente ordenados o no coge ninguno. Eso es así, o sea, que quiero decir que estamos en ese punto. Bueno, pues esto que estamos ahora trabajando en ello y que funciona muy bien, etcétera. Insisto, el paciente tiene que ser consciente, pero ¿por qué surge? Pues surge porque una compañía de teléfonos quiere en 8 años que mi teléfono se encienda con mi pensamiento y se apague con él. Dinero todo. Pero el objetivo final es ese, no es resolver este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, podríamos estar hablando muchas cosas y muchas herramientas distintas, pero quiero terminar, bueno, este es el artículo en cuestión, con lo siguiente. Diagnóstico de enfermedades, desarrollo de medicamentos, medicina de precisión que he hablado antes, mejora de análisis y edición de genes, todo esto, el Big Data, ciencia de datos, mucho mejor que la inteligencia artificial, está bien a funcionar. Todo esto son noticias recogidas del 2018 y 2019 en prensa española. O sea, aquí inteligencia artificial contra el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Podremos hablar mucho, todo, ¿eh? Podría estar hablando, pero hay otra cosa que quiero decir. Los grandes estudiantes de informática, matemáticas, etcétera, están haciendo startups con grandes soluciones en cosas como cuándo va a regresar un posible paciente al hospital, adaptar la dosis de medicamento, es muy complicado. Estos son ya empresas que están trabajando en ello, adecuar el perfil al medicamento de cada persona. Y para finalizar, tengo que decir, mirad, esto es un grupo de mujeres que han sido fundamentales. Sin ellas, nada de lo que he contado, ni nada de la informática que conocemos hubiera sido posible. Por ejemplo, Grace Hopper es la que hizo el primer compilador. Es decir, yo voy al ordenador y escribo, pero la máquina no entiende más que ceros y unos. La traducción a ceros y unos es gracias a esta mujer. Hedy Lamarr, actriz de Hollywood, huida de Austria. El teléfono móvil, el GPS y el Bluetooth no funcionan sin ella. Ha sido necesario 50 años para levantar los papeles y todo el que se lo había atribuido era un mentiroso, porque lo conocían, ha sido ella. La última, la de la programadora del Apolo, ir a la Luna, lo hizo una mujer. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, me gusta reconocer todo esto porque creo que es mérito de ellos. Bueno, pues, es que ricas.